Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer el segundo video, ¿cierto? El segundo video, segunda parte del tema adoración a Jehová. En la primera parte veíamos cómo el pueblo de Israel hizo un becerro para adorarlo y se organizaron de tal manera que le pidieron al sacerdote Aarón que les hiciera un becerro para adorar a Jehová, ¿cierto? Y hacerle fiesta. Efectivamente, ellos hicieron una fiesta, danzaron, bailaron, dice la Torá en Éxodo 32, y a Dios le apareció que el pueblo se había corrompido. Y eso nos pasa a diario, ¿cierto? O a menudo a nosotros los cristianos, cuando tenemos una imagen distorsionada de Dios, cuando realmente no tenemos el conocimiento necesario de su diseño, de cómo Él quiere ser adorado, de cómo quiere que le sigamos, ¿cierto? Por medio de su Espíritu Santo, en obediencia al Espíritu Santo. Pero para esto necesitamos el conocimiento, necesitamos buscar su palabra, conocer su carácter, sus atributos y de qué manera Él desea que le amemos y le adoremos. Bueno, vemos que Él tiene un diseño claramente. En esta segunda parte vamos a ver en segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6, desde el verso 1 en adelante, vamos a ver cómo David quiere llevar el arca de vuelta, que la estuvieron en los filisteos un tiempo, y luego él va a buscar el arca a la casa, cierto, de Abinadab, para traerla de vuelta junto con el pueblo. Y de esta manera expone en segunda de Samuel de qué manera la trajeron. Dice, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, este es el verso 3, y la llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando la llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes se tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Peresusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Entonces vemos que David tenía una buena intención. Él deseaba y anhelaba que el arca de Dios, que el arca del pacto, que de la alianza, de la promesa del Señor, estuviera junto con su presencia, ¿cierto?, en el lugar donde él se encontraba. Para esto no encontró nada mejor que ir junto al pueblo y traerla. Dice que ellos venían danzando, adorando a Jehová, venían con salterios, venían haciendo una fiesta realmente. Pero vemos que Usa, muy amado por David, extendió su mano y dice que lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Es decir, él tuvo la osadía de, al ver que los bueyes, seguramente la carreta, yo puedo imaginarme el escenario, los bueyes se movieron de más o algo pasó o hubo un bache, no lo explica la Torá, pero sin duda que el arca tiene que haberse movido y él, con la mejor intención, Usa estira la mano para evitar que cayera y muere ahí en el momento. Entonces dice la Torá de que David se entristeció muchísimo, muchísimo, y yo creo que él pensó: ¿qué hice mal? ¿Por qué Jehová permitió que Usa muriera? ¿Qué hicimos mal si lo estamos haciendo para él? Estábamos danzando, estábamos bailando. Yo creo que él se cuestionó muchas cosas, pero claramente Dios había dado instrucciones referente de cómo debían llevar el arca. Y esto está en el libro de Números,
en el libro de Números, capítulo 4, del 14 a Números, capítulo 4, del 14 al versículo 15. Entonces dice así: y pondrán sobre él los tubos y sus instrumentos para que, Números 4, Números 4, 14, 15, perdona. Ya, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles, tejones, y pondrán además las varas. Las varas con las que se transportaba. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya que mudarse del campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, el santuario y de sus utensilios. Entonces vemos que aquí habla de qué manera, ¿cierto?, tienen que ellos, da un diseño el Señor, da un diseño de qué manera ellos tienen que trasladar el arca. Y dice que tienen que ir con las varas, de qué manera se ponen los utensilios, dice que además tienen que ir en el hombro, no pueden ser llevadas de cualquier manera, dice que se ponen las varas y se afirma en el hombro el arca y va llevado solamente por el sacerdocio, ¿cierto? Hay un sacerdocio destinado para hacer este traslado. Entonces, David tenía buenas intenciones, pero él ignoró en la instrucción, ignoró de qué manera tenía que ser llevada. Y ahí claramente dentro de la instrucción el Señor dice que no vayan a tocar nada santo, no sea que mueran. Y esto fue lo que no obedeció, ¿cierto? Y que no obedeció Usa y por esta causa muere en medio del traslado, en medio de la adoración, en medio de la fiesta que llevaba el pueblo. Es tremendo realmente las cosas que pueden acontecer. Sinceramente, a mí esta palabra cuando yo la estudié, así como lo de Moisés, yo decía cuántas veces hacemos cosas pensando que servimos a Jehová, pensando que le son agradables y realmente les son abominación, porque no estamos siguiendo la instrucción, porque no estamos obedeciendo a su diseño. Yo te insto a seguir estudiando, a seguir buscando, escudriñando, y vamos de esta manera aprendiendo que en el fondo lo que Él busca es obediencia. Él busca que nos apeguemos a sus instrucciones, a su Torá, a la forma que Él tiene, a su carácter, a sus atributos. Y esto es posible. Una vez predicando en una reunión de casa iglesia, una hermana dijo, pero eso es muy difícil y es difícil, es tremendamente difícil poder seguirle y obedecerle en sus instrucciones. Y la verdad es que lo que Dios puso en mi corazón responderle, hermana, cuando tú tienes la vida, tienes el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia y no es difícil porque no es obra nuestra, solamente nosotros disponemos nuestro corazón, determinamos obedecerle y Él nos mueve. Nos mueve, pero para esto necesitamos tener conocimiento, no ser ignorantes. Esa es la única forma que tú puedas tomar una determinación en tu vida de cómo, de seguirle, de ver qué estás haciendo mal, cuáles son las cosas que a él no le agradan y cuáles son las cosas que a él le agradan. Es igual que en un matrimonio, cuando tú tienes una pareja, un novio, tú buscas amarle, agradarle, hacer cosas juntos, ¿cierto? Cosas que le gusten, sorprenderlo. Con Jehová es lo mismo y
yo creo que es mayor aún porque Él es nuestro Dios eterno, el que nunca falla, el que es fiel y que siempre va a estar con nosotros. Él nos demanda amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y mente, y para esto necesitamos conocerle. Tú no puedes amar a alguien que tú no conoces. No se puede, es imposible. Entonces es necesario tener una relación. Yo les insto, hermano, a seguir estudiando. Hoy día vamos a quedar hasta aquí con esto. Vemos que lamentablemente David no pudo llevar el arca en esa instancia, pero después lo vuelve a intentar, pero esta vez él se deja guiar por la instrucción y él reconoce su error. Sigan leyendo en el capítulo 6, ¿cierto? Del 12 en adelante, dice que David trae el arca a Jerusalén. O sea, finalmente lo hace, pero lo hace a la manera de Dios, no a su forma, sino conforme a como Dios lo había instruido, que era lo que tenía que haber hecho de un principio. Pero como él se dejó llevar solamente por la buena intención y no siguió la instrucción, Usa muere. Así que, hermanos en Cristo, yo les insto a seguir estudiando esta palabra, ¿cierto? Un abrazo, que sean todos muy bendecidos y nos vemos en un nuevo video.